Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa, fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 7 de junio a las 10:20 de la mañana. Hoy un poquito más tarde porque la semana pasada mi mujer al final se resfrió, como siempre me lo contagió, siempre vamos el mismo ciclo. Yo por mí raras veces pillo nada, pero claro, todo el día aquí metidos y han dado un poco mi tradicional problema de las cuerdas vocales que las tengo quemadas, como ya saben. Pues basta que te resfríes un poco, no ha sido un resfriado muy allá, pero enseguida las cuerdas vocales me afectan mucho y esta noche pues estoy intentando descansar un poco más de la cuenta para recuperarme y poder estar en forma. Bueno, los achaques propios de la edad. Como ya les dije la semana pasada, estoy intentando tomarme esto en serio. Uno cree que es eterno, pero no lo es. Y dentro de 2 meses cumplo ya 65 y me tengo que tomar esto con un poco más de tranquilidad. Profesionalmente estoy abarcando demasiadas cosas y tengo que seguir con ellas, pero eh, delegando mucho y una cosa, a ver, si no te vas a pasar 40 años de tu vida yendo a pescar el atún a las tierras del norte, ¿no? Pasando frío. Llegará un momento en que tendré ya que poder dirigir desde el puerto de Vigo, ¿no? Por ejemplo, los barcos que van para allá, que ya me toca. Entonces, bueno, pues en eso estamos. A ver si regularizo un poco mi vida y empiezo a estar más tiempo de calidad con mi familia y todas estas cosas y descansar un poco, porque llevo una marcha. Bueno, las semanas en la familia esta semana ha sido intensa. Ya saben que pues nos tuvimos que despedir la semana pasada de Junior, que en paz descanse, pero nos alivió mucho pues el hecho de que hayan estado esta semana ya se fueron. Verónica y Javi, esto nos ayudó muchísimo y nos animó mucho. Siempre ver a la familia es una maravilla, ¿no? Y además yo creo que estuvieron bien aquí. Por lo demás, pues bueno, pues trabajando mucho, como les digo, y intentando hacerme el ánimo. Ya está, es lo que hay, así es la vida y se acabó. Además, nadie ni nada muere si lo llevas tú en el corazón. Eso es así. Mientras sea así, pues aquí no ha pasado nada. Lo que pasa es que la semana pues también estuvo animadita porque si recuerdan el sábado pasado le decía mi señora tenía un problema en el ojo. Poco después de grabar el vídeo tuvimos que ir al médico porque veía unos destellos en el ojo muy intensos y la visión un poco reducida, un poco bastante reducida, muchas moscas volantes o corps flottants, dicen aquí en francés, cuerpos flotantes. Y la llevamos al médico de cabecera. La verdad es que aquí la atención sanitaria, por lo que he ido yo probando hasta ahora, pues está bastante bien. El sábado la recibieron el médico de cabecera sin ningún problema. El médico de cabecera le dijo, ojo, con el ojo, valga la redundancia, que esto puede ser peligroso. Total, que la mandaron a urgencias oftalmológicas al hospital Jules Gonin de Lausana. Es un hospital solo oftalmológico. Y ahí, pues para los que estamos afiliados a la Seguridad Social Suiza, pues atienden las urgencias de fin de semana, además también entre semanas, ¿no? Pero también los fines de semana. Así que nos fuimos a Lausana, nos recibieron muy bien, esperamos apenas 20 minutos, un hospital magnífico y ya digo, está muy bien montado el sistema sanitario aquí, al menos las experiencias que vamos teniendo hasta ahora. Y nada, le vieron el ojo muy bien visto con 4 o 5 aparatos, primero un enfermero, luego un oftalmólogo del hospital y llegaron a la conclusión de que lo que tenía era un desprendimiento del vitrio en ambos ojos. En un ojo se le había desprendido ya y en el otro se le estaba desprendiendo y de ahí los flashes que estaba viendo. Pero le miraron bien
y no tenía desprendimiento de retina, que era lo peligroso. Si eso pasara, pues habría que operarla con un láser o no sé qué nos dijeron. Pero de momento no hay nada de eso, simplemente es un desprendimiento de vitrio que genera todos estos síntomas un tanto espectaculares, esas ráfagas luminosas y demás, pero que no es algo grave y que es una cosa propia de la edad. De hecho, yo creo que debo tener ya algo de eso, porque desde hace varios meses veo muchísimas moscas volantes de esas yo también. Pero una cosa exagerada. Así que pues nada, lo dicho, achaques de la edad y hay que empezar pues a cuidarse un poquito, ¿no? Esta semana, pues entre la familia y el rollo de los hospitales y para acá para allá, pues no he podido ver series. Yo creo que ya me voy a incorporar de nuevo. Este fin de semana ya no pasa. Voy a volver a la normalidad, a relajarme. Esto de que se haya acabado el fútbol también es una mandanga. A ver si vuelve pronto. Y bueno, creo que tenemos el Mundial de Clubs a partir de eso. Lo que pasa es que este domingo ahí estaré como un clavo para ver la final entre Carlitos Alcaraz y Sinner. La verdad es que Sinner está jugando, madre mía. Ayer vi el partido contra Djokovic, cómo juega ese hombre. Va a ser una final disputadísima entre, bueno, prácticamente primero y segundo del mundo. Por lo tanto, pues no se puede tener una mejor final. Vamos a ver si disfrutamos un poquito de ella. Un poquito de propaganda antes de empezar. Les recuerdo que en Intefi Escuela de Negocios hace pocos días que empezó la preparación para el programa de asesor financiero EIP certificado por EFPA. Recuerden que tenemos mucha experiencia en Intefi Escuela de Negocios en dar programas para preparar los exámenes oficiales reconocidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para poder ser asesor financiero. Y que tuvimos que dejar la casa anterior porque empezaron a hacer los exámenes en inglés y quitaron los exámenes en español. Por lo tanto, ahora lo hacemos con esta otra certificación. No la doy yo doy una serie de masterclass para ayudar en la preparación, aunque el peso más fuerte pues lo llevan otras personas debido a que yo no tengo esta certificación, tenía la otra, pero bueno, se ha preparado a conciencia para que el alumno pues pueda aprobar el examen oficial, que es de lo que se trata. Y también recordarles que en gloversia.com, si entran aquí, pues pueden acceder a todas las actividades que tenemos en la EAFI, en Gloversia, todas las estrategias que se llevan, y también se pueden suscribir a la newsletter porque somos bastante activos en temas inmobiliarios y en temas de corporate, y en la newsletter se pueden enterar cuando estén disponibles pues los nuevos tickers para temas inmobiliarios, sobre todo que hay varias cosas ya en ciernes. Bueno, ahí lo tienen todo en gloversia.com. Nos vamos al mercado y hoy voy a hacer un vídeo polémico. Ya lo anticipo. Hoy no me voy a andar por las ramas. Voy a hacer un vídeo polémico y creo que es necesario hacer un vídeo polémico. En un momento en que el mundo vive una situación política absolutamente, no sé cómo llamarlo, voy a decir pestilente, no sé ni cómo llamarlo esto. La clase política actual es absolutamente bochornosa en la mayoría de países del mundo. Les ahorro lo que está pasando en España, pero no ahora, sino desde hace ya no sé cuántas décadas, me parece a mí. Lo de Estados Unidos es un sin Dios, y lo de China y lo de Rusia y lo del otro, no sabemos ni por dónde vamos en el mundo a nivel político. Yo no entro en valoraciones políticas, al margen de que tengo mi propia opinión como persona y no es buena a nivel mundial, pero aquí lo que interesa es la política económica. Pero este desmadre de política, de populismos baratos, de intentar, lo que ya dije en un vídeo, ¿no? Lanzar la frasecita corta, facilita de entender, aunque te la inventes, da igual, para que el que te vota, el que no tiene por qué saber de economía, pues no sea manipulado por ti, que eres el político que está al frente, seas del color que seas, porque esa es otra. Estamos muy equivocados, pensamos que los de un color son los buenos y los de otro color son los malos. Para mí son todos malos, francamente. Entonces esto emana a política económica y aquí pues estamos un poco perdidos, ¿no?
No podemos fiarnos de lo que nos dicen los políticos en temas de política económica, no entro en temas de política general, pero a mí lo que me duele es que, por ejemplo, los grandes bancos de inversión estén entrando en este juego de Matrix y todo lo que vemos es Matrix. Y ya está bien, y esto hay que decirlo. Y voy a poner un ejemplo hoy y voy a ser duro con todo el mundo, porque esto es inadmisible lo que se está haciendo. Y lo hizo Biden y lo está haciendo Trump. Ni unos ni otros. A mí me da igual que se llame Biden o que se llame Trump, que sea de derechas o que sea de izquierda, que uno no sé qué, me da exactamente igual, porque los dos están haciendo lo mismo, que es intentar dárnosla con queso. Que uno puede estar más de acuerdo con la política económica de uno o de otro, pero en el ejemplo que les voy a poner, los dos están haciendo lo mismo. Y el sistema, el establishment, no dice nada. Y tanto rollo de bancos de inversión, venga a hacer papers y venga a hacer cosas, y nadie tiene las narices de decir esto es Matrix y ya está bien. ¿Por qué? Porque se enfrentarían con el poder político y bueno, y esto es un espectáculo. Y ya, pues si nos faltaba algo, en medio de este caos, vamos a centrarnos ahora en Estados Unidos, en medio del caos arancelario más absoluto, con la delegación japonesa diciendo que Besen, Green y Lunik se estaban peleando entre ellos delante de los japoneses sin ponerse de acuerdo entre ellos, por ejemplo, por poner un ejemplo, los japoneses atónitos miraban el espectáculo diciendo, pues madre mía, si no se ponen de acuerdo entre ellos, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo comercial? Todo esto es un poco de desmadre, se están haciendo las cosas a salto de mata y los que deberían estar denunciando y poniendo el dedo en el ojo, hacen sus papers, dejan pasar el tiempo y aquí no ha pasado nada. Todos los bancos de inversión cómplices de todo este lío. Aquí no te puedes fiar ya de absolutamente nadie si es que alguna vez nos hemos podido fiar de alguien. Por supuesto, tampoco se pueden fiar de mí. Yo no tengo esos intereses políticos de unos y de otros. A mí me importan un bledo todos los políticos, para eso vivo en este país, para que me importen más aún un bledo. Aquí la política es un tema marginal, aquí los políticos no son superstars, mucha gente no sabe ni quién es la presidenta del Consejo de Ministros de Suiza, y la mayoría no conoce ni a los ministros. Así de claro se lo digo. Me importa un bledo la política y no quiero saber nada de la política. Es tóxica completamente. Pero tampoco se fíen de mí, porque yo estoy aquí sentado en mi casa con unos medios escasos, intento pensar todo lo que puedo, pero también es difícil. Los medios que tengo a mi alcance no son suficientes. Si tuviera un banco de inversión sí que tendría medios, pero está claro que esos medios no los usan para nada bueno. Y también me equivoco, y me equivoco más una escopeta de feria. Y encima pues estoy un poco mayor seguramente y aún me equivocaré más. No hagan caso de nadie. Esto es un pitorreo. ¿Saben lo único que se puede hacer en un mercado como este que no existe? Es Matrix. El mercado se basa en cosas que no existen. Y todo el mundo lo sabe y todo el mundo se encoge de hombros. Entonces en Matrix, lo único que se puede hacer es trabajar como trabajan los ordenadores. Es decir, búsquese un sistema operativo y no piense, porque como piense está perdido. Aquí no se puede trabajar ya en el mercado a base de pensar, a base de hacer proyecciones razonables. Mi proyección razonable es que va a pasar no sé qué, es que va a pasar no sé cuántas. No se pueden hacer esas proyecciones razonables porque los fundamentos en los que nos basamos son absolutamente falsos y manipulados. Y algún día hay que decir basta ya. Lo mejor, buscarse un sistema. Yo ya les he dicho varias veces uno sencillo, fácil, gráfico diario, para quien pueda tomárselo con un poco de calma, y luego si quieren se lo repito y se lo matizo un poco para que quede claro. Pero vamos a empezar por qué tengo este cabreo monumental. No es cabreo, es hartazgo. Estoy harto. Es lo bueno de mi edad, que os los puedes mandar ya todos a paseo porque tú ya tienes tu carrera hecha, pues mira, pues allá todo el mundo. Vamos a ver. Voy a poner un ejemplo y creo que con este ejemplo les voy a demostrar la tomadura de pelo de todo el establishment que estamos teniendo que soportar. Desde el gobierno de Estados Unidos, el anterior y el anterior y el anterior y el anterior,
O sea que esto no es una cosa ni de Biden ni de Trump, esto es una cosa general y del establishment que se encoge de hombros y se calla como si aquí fuéramos todos idiotas. Es que esto es inadmisible y se lo voy a demostrar. Ayer nos salen con que habíamos tenido un magnífico dato de empleo y el mercado te sube una barbaridad porque el dato de empleo era magnífico, sensacional. No puede ser mejor. Wall Street te sube el 1 y pico %, los bonos se meten una castaña de mucho cuidado porque es que el dato de empleo es maravilloso, es la repera, es lo más, super, c'est super, el dato de empleo es que, pero bueno, por favor, los bonos se desploman y el dólar se dispara 0,91% contra el dólar, menos 0,41% contra el euro. ¿Por qué es que es tan bueno el dato de empleo? Miren, el dato de empleo fue, voy a decirlo claramente, hoy es que estoy lanzado, una mierda. Lo he dicho claro, el dato de empleo fue una mierda, así de claro. Y además, falso. Además, falso. Y además, todos lo sabemos, pero hacemos como que no lo sabemos y ahí estamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer previsiones en un mercado que todo el mundo sabe que le dan unos datos que son absolutamente falsos, pero haces como que no sabes que son falsos y entonces actúas en consecuencia? Yo perdónenme, pero no sé en qué punto del camino me he perdido. ¿Y por qué digo que el dato de empleo fue falso? El dato de empleo fue falso porque te ves una encuesta que te dan 139.000 empleos. Pero te ves la otra encuesta, porque este es un dato que se basa en encuestas, y para empezar, no entiendo por qué se basa en encuestas y por qué no se basa en datos reales. Por Dios. Que no debe ser tan difícil cuando una consultora privada como ADP lo calcula con datos reales y no con encuestas. Vaya, pues no debe ser tan difícil entonces. Entonces, en la primera potencia mundial económica del mundo y política y militar, aún calculan el dato de empleo con unas encuestas absolutamente ridículas y que no funcionan y que además solo contesta la mitad de la gente a los que les envían las encuestas. Esa es otra. Antiguamente contestaban casi un 70% y eran más fiables, pero es que ahora a veces llega a ser el 30% los que contestan las cartas de las encuestas. Y ahí seguimos, y nos hemos empeñado en que analizamos el mercado en función de esa encuesta. Pero es que una encuesta daba 139.000 y la otra daba, le voy a dar la cifra exacta para que se mueran de risa en este vídeo humorístico de hoy, menos 696.000 empleos creados. Pero vamos a ver. O sea, pero ustedes se creen que esto hay por dónde cogerlo. Una encuesta más 139.000 y la otra menos 696.000. Pero ustedes saben que estamos hablando de una diferencia de 800.000 empleos. A ver, que Estados Unidos es grande, pero no es China, que tendrá unos cientos de millones de habitantes, pero no tiene 3.000 millones de habitantes. ¿Pero qué es esto? 800.000 empleos, ¿ustedes saben la diferencia? ¿Con cuál de las dos nos quedamos? Evidentemente el mercado que no le tosan, se queda con la de 139.000 y los bancos de inversión aplauden la jugada. Aquí tienen cómo se calcula el empleo con datos de verdad. Es el empleo calculado por ADP, en este gráfico de Investing. 37.000 empleos privados, cuando se esperaba 111.000. Y el dato anterior fue de 62.000. Yo estoy harto ya de decir, es que el dato de ADP no sirve porque no se parece al dato de empleo. Y no se ha planteado usted que a lo mejor el que está mal es el dato de empleo y este es el que está bien. Yo estoy convencido de que este es el que está bien. Y miren lo que nos está mostrando. 37.000, 67.000, ciento y pico mil, pero el mes anterior por debajo de 100.000. El dato de ADP, que está basado con datos reales y que no está con la manipulación bochornosa y espectacular del dato de empleo general, nos está mostrando bien a las claras que efectivamente el empleo se está enfriando. Bastante. Esto es calculado con datos reales. Pero ayer te dan 139.000, por encima de lo esperado. ¡Hala! Inmediatamente, magnífico, sale el presidente, que es lo mismo que hacía Biden, ¿eh? Te sale el presidente. Esto va muy bien, los empleos están fenomenal, no sé qué. El mercado se dispara al alza, pega un subidón de miedo, los bonos se desploman, todo. Y no vemos la realidad. La realidad es que este dato es falso.
Como acabo de decir, miren la otra encuesta, con más de casi 700.000 empleos destruidos. Este gráfico es donde está la clave. Nadie habla de que ayer se revisó el dato anterior de 177.000 a 147.000. Y si se hubiera dado 147.000 en lugar de 177.000, la reacción del mercado habría sido muy diferente. Pero es que el dato de marzo se revisó de 185.000 a 120.000. Mire. Esta es la verdad. Miren, Biden, todos los datos manipulados y al mes siguiente los rebajaban fuertemente. Incluso algunas veces espectacularmente fuerte. Primero se da un dato falso y luego se rebaja muy fuertemente. Pero nadie se fija en las revisiones a la baja y te quedas con lo primero que te han dado, que es completamente falso, y te montas una película y escribes 50 papers maravillosos de lo bien que va todo. ¿Y esto no hablas? Se acercan las elecciones. Mira tú por dónde dejan de hacer esto. Y se revisa un poquito al alza, no mucho, un poquito al alza. Plenas elecciones. Otra vez vuelven a dar el dato un poquito, tira a la baja, lo revisan un poquito al alza. Terminan las elecciones, un poquito al alza. Se toma el poder y otra vez igual. 4 datos consecutivos, 4 revisiones a la baja. ¿Tienen ustedes alguna duda de que estos 139.000 seguramente se va a rebajar otra vez a la baja? Pero es que no sé si somos conscientes de la magnitud que tiene esto. Vamos a fijarnos en concreto en esta revisión a la baja de marzo. Miren en azul cuál fue el dato original. Más de 200.000. Y ahora lo dejan en 120.000. ¿Ustedes son conscientes de lo diferente que se habría comportado el mercado? Los papers de las narices y todas esas cosas. Si en lugar de 220 y tantos mil nos hubieran dado el dato real que ha sido de 120.000, ¿se imaginan qué diferente habría sido todo? ¿Qué comentarios tan diferentes? ¿Y la Reserva Federal? ¿La Reserva Federal de qué va? ¿Otros qué tal? No tienen economistas que les digan, pero tú estás viendo esto. Estás tomando decisiones en base a estas barras azules. Cuando pedazo de alcornoque, en lo que te vale es esto que está en marrón. ¿Y tú qué pasa? ¿Que no te enteras de nada tampoco? ¿Pero qué es esto? ¿Que estás esperando y ves? ¿Esperando a qué? Al final le doy toda la razón a Trump cuando dice don siempre llego tarde. El too late este que está venga a decir. A ver, para mí no son formas de decir en público ese tipo de cosas, pero tiene razón. La verdad es que tiene razón. Es que siempre llegan tarde, que no se enteran de nada. Entonces, sí, bueno, pues nada, sigamos montándonos la película de que el empleo va bien y como con esto, con 50.000 cosas más. Pero esto está manipulado. Esto ya no es un error metodológico. Esto no puede ser un error metodológico. Esto, desgraciadamente, pues mire, si parece un gato, maulla, como un gato, araña como un gato, y se mueve como un gato, pues normalmente es que es un gato. Miren este paper de Goldman del 4 de abril del 2025, el día en que se publicó el dato original de marzo. El empleo no agrícola subió 228.000, bien por encima de las expectativas. Y entonces te hacen un análisis absolutamente falso, no porque ellos quisieran hacer un análisis falso, sino porque el dato era falso. O sea, esto no es culpa de Goldman. Hasta aquí no es culpa de Goldman, porque Goldman ve lo que le dan, pues nada, hace un análisis que luego es falso. O sea, estamos haciendo un análisis de algo que nunca existió, porque no se crearon 228.000 empleos. Entonces, claro, dice, Goldman esperaba 150.000, pero si casi acertaste, si luego la cifra real era 120.000, lo que pasa es que te la han dado con queso. ¿Pero por qué no lo denuncian? ¿Por qué esto se está haciendo ya desde hace 1000 años? ¿Por qué nadie lo denuncia esto? Pues nada, ellos esperaban 150.000, el dato real al final con la revisión reciente era de 120.000,
Pero nos colaron el gol de 228.000. Ya por esas fechas el mercado estaba muy nervioso y estaba en medio de una caída muy importante. Pero tras la publicación llegó a subir casi 100 puntos. O sea, el 1,5%, una cosa así. ¿Se imaginan cuál habría sido la reacción del mercado si en lugar de 228.000 le dan la verdad de momento, porque esto lo siguen revisando, y dicen 120.000? Entonces, en la publicación de resultados, esto del empleo del mes pasado, ya rebajaron la cifra de 220 y tantas mil a 185.000, y ahora hacen una segunda revisión, y miren el titular de Goldman. El empleo sube 139.000, ligeramente por encima de las expectativas, pero se revisó el de marzo en 30.000, perdón, el de abril en 30.000 y el de marzo en 65.000. O sea, ¿esto qué es? De los 225.000 esos que nos dieron, ahora se quedan 120.000 y no merece ni un comentario al lado. ¿Nos quedamos tan frescos? Pues si esto era mentira, esto también es mentira. Entonces, ¿tú cómo basas todo tu análisis en base a unos datos que no existen? Esto es Matrix. ¿Y por qué nadie lo dice? ¿Por qué nadie lo denuncia? Yo no he visto ni un comentario por ningún sitio. El único sitio donde lo he visto comentar es en Zero Hedge. Hay que darle todo el mérito. Y eso que Zero Hedge es muy pro-Trump 100%. Dijo que el dato era sospechosísimo, pero que Biden también lo hacía. Eso no es excusa que Biden también lo hacía. Es que aquí no se trata de que sea Trump o de que sea Biden. Se trata de que alguien coja a los del Departamento de Trabajo, los despida a todos y ponga a alguien que se tome su trabajo en serio. Pero cualquiera hace eso. Porque entonces te comen. ¿Dónde está la línea anexa comentando que este dato se dio originalmente en 220.000 y ahora se ha quedado en 120.000? ¿Se dan cuenta dónde voy a parar y el porqué de estar así pues un tanto molesto? De nuevo les ha pasado lo mismo. 139.000, pero es que Goldman daba 110.000. Si es que Goldman lo analiza bien. Si es que esto de 139.000 se lo han inventado otra vez. Y ya verán como dentro de un mes y de dos será efectivamente lo que decía Goldman, 110.000. Pero claro, si tú haces un análisis correcto, ¿de qué te sirve? No te sirve de nada. Porque el mercado prefiere escuchar lo que quiere escuchar, que es esto. Eso. Y se habla, o sea, se le da una importancia sobrehumana y casi sobrenatural a estas cifras que se inventan del empleo para pilotar el mercado y no hablamos de lo verdaderamente importante. ¿Cuántas veces he dicho que en medio de estos datos macro tan poco fiables y tan manipulados políticamente por unos y por otros, pues esto mismo lo hacen también en España, en Francia, en todos lados, hay uno solo del cual me fío bastante, que es el dato de ISMs. ¿Por qué no hablamos de que durante la semana se dio un ISM de servicios de 49,9 cuando se esperaba 52? Es decir, el 75% de la economía en ligera contracción. Esto me parece bastante más relevante. El análisis correcto, entonces, es que la economía de Estados Unidos no va camino de una recesión, pero se está enfriando notablemente. Pero claro, como solo nos basamos en la cifra de empleo y todo lo demás parece que sea, pues, la cifra de empleo y en el IPC, bien hay que decirlo, que por cierto se publica la semana que viene, así que atentos. Como solo nos basamos en esas dos cosas tan simples, entonces el mercado no reacciona en función de la realidad, el mercado reacciona en función de lo que quiere ver, o lo que le hacen ver los prestidigitadores de política económica en todo el mundo. Pues nada, pues sigamos. Ya ven, ni un solo comentario, es que ni uno. Aquí, sin embargo, dicen que tras las fuertes revisiones, el resultado es que la media de 3 meses es de 135.000. Cuando se publicó originalmente el de marzo eran 225.000
cuando se publicó originalmente el del mes pasado eran 180.000. Entonces, esa media de 135.000 no te salía ni de broma, te salía una media muy superior. Pero ahora te sale un promedio de 135.000. Teniendo en cuenta que el de este mes también es falso, pues seguramente estaremos en un promedio, no es catastrófico, pero es un promedio bastante bajo. No está tan bien el empleo como nos quieren hacer creer. Pero ¿dónde está la crítica? ¿Dónde está el comentario? ¿Dónde está esto no puede ser? ¿Dónde está esa pauta que se repite, que se la acabo de mostrar en el gráfico, revisando a la baja todos los datos, excepto en las elecciones? Mira tú qué casualidad. Otra cosa del dato de ayer, que todo el mundo pasó por encima, menos el mercado de bonos, que no se lo tomó nada bien, es que el incremento de los ingresos por hora de los trabajadores subió un 0,42% intermensual, cuando se esperaba tan solo una subida del 0,2%. Cuidado con eso. Precios tensándose e inflación con problemas. Si te vas al paper de Goldman de cierre de ayer, nada, siguen la masa borreguil, que es de lo que se trata. Mira el comentario. Sabiendo como saben, porque en su otro paper lo deja bien claro, todo esto de las revisiones a la baja, no hacen ningún comentario del dato de menos 696.000 empleos y se limitan a decir que el empleo subió 139.000, ligeramente por encima de las expectativas, sugiriendo que los datos duros continúan manteniéndose. Los datos duros se están manteniendo, pero que no estás viendo lo de las revisiones. Pues nada, sigamos con la masa borreguil. Para la semana que viene, las opciones descuentan un movimiento implícito del 1,91%. ¿Por qué? Pues porque el miércoles se publica el dato de IPC. También recuerden que esta semana que viene, no la otra, tendremos reunión de la Reserva Federal. Entonces, aquí hay varios factores importantes. Vamos a tener vencimiento trimestral de derivados el día 20, reunión de la Reserva Federal el día 18 y el IPC el 12. Si el IPC saliera bueno, que a saber si es verdad o si es mentira, también podría dedicar un vídeo entero a las sospechas fundadísimas que tengo sobre el dato de IPC. Y hago un inciso, y esto es en Estados Unidos, primera potencia económica mundial. Les recuerdo que en España se despidió al director del Instituto Nacional de Estadística porque no le gustaba cómo hacía los datos. Eso es un hecho real. Pues si sigo bajando en el escalafón, los datos de China no los comprueba nadie. No hay forma de auditarlos, no hay forma de comprobar nada. Es un régimen totalmente cerrado y ahí no hay quien entre. El dato que te dan te lo tienes que creer. Es que de verdad nos estamos haciendo un montaje todo en base a Matrix. Lo mejor es tener un sistema. Sea elaborado, sea menos elaborado, sistema de seguimiento de tendencia, la tendencia es tu amiga, al final eso es lo que mejor funciona. E intentar no pensar mucho, porque lo único que te vas a montar es un lío en la cabeza que no vas a entender absolutamente nada. Bueno, pues el tema está en que el miércoles tendremos dato de IPC. Atención. Si saliera bueno, va a ser muy difícil que antes del vencimiento trimestral, teniendo en cuenta todo el movimiento al alza que estamos teniendo, que el mercado se dé la vuelta. Si se da la vuelta, lo normal es que lo hiciera a partir del viernes día 20. Si es que se quiere dar la vuelta. Hasta entonces no va a ser fácil. Y es que por muy manipulado que esté todo, cuando un mercado va tan lanzado como va este, y después de una subida tan importante como la que tiene, cuesta muchísimo darle la vuelta. Me van a disculpar porque se me sale la parte de arriba del marco, porque si no sale muy pequeño no se ven los números. Aquí les falta la subida final del 2020 del S&P 500, pero este es un gráfico que estudia el Nasdaq 100 cuando viene desde un menos 20% hasta quedarse a tan solo un 2% en los máximos históricos. Bueno, lo pone aquí, lo explica aquí, ¿no? En 50 días. Es decir, cuando tiene un movimiento de recuperación tan brutal como el que ha tenido ahora. Cuando esto sucede, y esta semana pues ha quedado un 2% por debajo de los máximos de un año, ¿no? Fíjense
lo que cuesta girar la tendencia. Una semana después 100% de subidas, 2 semanas después 83%, un mes después 100%, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, siempre había una subida al 100% de las veces. Es decir, cuando un mercado va tan lanzado como va este, después de una recuperación tan importante, genera unas dinámicas tendenciales que son muy difíciles de girar. Y más teniendo en cuenta la manipulación flagrante que hay a nivel mundial para tomarnos el pelo con los datos como quieren. Claro, luego te ves artículos como este y la gente le machacará, pero es que tiene toda la razón. Lo que pasa es que esto todo es que es Matrix. Este artículo lo ha escrito McClellan, ya saben que me gusta mucho seguirlo, esto es su página web, el artículo es público, y dice que se nos ha olvidado que la recesión pronosticada por la curva de rendimiento está llegando. Eso de la curva de rendimiento está como muy menospreciado, todo el mundo dice que se ha equivocado, que eso no funciona, que no sé qué. Ya saben que desde la Segunda Guerra Mundial todas las inversiones de la curva de tipos generaron recesiones, pero el problema está en que las genera, lo pone aquí, con un retraso promedio de 15 meses. Entonces, tarda tanto en llegar la recesión una vez que lo avisa la inversión de la curva de tipos, que cuando llega ya todo el mundo se ha dedicado a decir que se ha equivocado, que está desequivocado, a ridiculizarla, a parodiarla, etc. Pero la realidad es lo que dice McClellan, que estamos aún dentro de plazo. Dice Elon Musk, otra de las claves de esta semana, la pelea entre Elon Musk y Trump. Bueno, como es un tema de política que no afecta a la política económica, no me voy a meter. Sí que afecta a Tesla, que se ha metido un batacazo terrible. Ahí sí que le afecta esta guerra entre su jefe y Trump. Aquí está el día de la pelea. Fíjense qué caída, cómo pueden estas cuestiones políticas pues perjudicar al valor. Y por cierto, que para quien se hubiera creído que la pelea ha terminado, las últimas noticias dicen que Elon Musk ha dejado caer algo así, como que es necesario crear un nuevo partido en Estados Unidos que represente al menos al 80% de la clase media. Conociendo a Elon Musk, me parece que ha querido decir: voy a crear un nuevo partido para fastidiar a Trump ahora que me he enemistado con él. No es un enemigo pequeño Musk, es el hombre más rico del mundo, tampoco es un enemigo pequeño para él. Trump es el político con más poder del mundo y él tiene unas empresas que dependen muchísimo, tanto la de coches como la de asuntos aeroespaciales, de las relaciones con la administración pública, subvenciones, contratos y demás. Pero tampoco es para Trump un enemigo difícil. ¿Sería capaz de crear un nuevo partido? Pero como ven, no ha terminado la guerra como descontaba ayer el mercado, ni muchísimo menos. También Musk ha añadido que cree que el Congreso de los Estados Unidos va a llevar a la bancarrota a Estados Unidos, en referencia a la aprobación de la ley famosa de recortes fiscales. Bueno, pues dice McClellan que Elon Musk está teniendo una famosa disputa con el presidente Trump esta semana, que está recibiendo mucha atención de los medios. Y una de las cosas que dijo Elon Musk es que los aranceles de Trump causarán una recesión en la segunda mitad de este año. McClellan dice: estoy de acuerdo con el pronóstico, aunque no necesariamente con la causalidad que ubica. Si una recesión iba a ocurrir de todos modos y si los aranceles la empeoran, entonces los aranceles causaron la recesión. Dice: se trata de una pregunta retórica para la que nunca podrá ni habrá una respuesta satisfactoria. Entonces, ahora viene lo que interesa. La inversión de la curva de rendimiento se produjo entre noviembre del 2022 y noviembre del 2024. Por lo general, todo esto funciona con un retraso aproximadamente de 15 meses, aunque a veces tarda un poco más. Si contamos 15 meses hacia adelante desde el último mes de la inversión, tomando como referencia bonos a 3 meses y 10 años, la mayoría de la gente usa los bonos a 2 y 10, pero hay muchos papers que demuestran que los dos puntos que tenemos que coger, que es mucho más objetivo y funciona mejor, es muy corto, 3 meses, y bastante largo, 10 años. Esto nos llevaría a febrero del 2026.
Por lo tanto, una recesión que aparezca en cualquier momento entre ahora y febrero del 2026 todavía estaría justo a tiempo. Y recuerdo que el tiempo de retraso real puede estar a unos meses de distancia y esto es normal. La curva de rendimientos hasta ahora tiene una historia invicta en términos de pronóstico de recesiones económicas cuando se ve una inversión y por lo tanto sería bastante inusual que de alguna manera no tuviéramos una recesión en 2025. Más bien hacia finales, estaría diciendo, muy hacia finales. Este es un punto importante que hay que tener en cuenta a medida que todos evaluamos las diversas propuestas arancelarias y los comentarios sobre estas propuestas. Los políticos de Washington DC tienen una pequeña capacidad para cambiar eso para bien o para mal, pero la Reserva Federal tiene más efecto cuando permite que la curva de rendimiento se invierta. Todavía estamos esperando que pase el retraso de 15 meses. Tom McClellan, pues creo que tiene bastante razón. En cualquier caso, también me parece que tiene mucha razón esta cuenta de Twitter, cada vez me gusta más. No es una cuenta con demasiados seguidores, veo que tiene 33.000 nada más, pero es que es acertadísima. Endgame Macro hace unos análisis realmente muy buenos y me ha vuelto a gustar mucho este análisis que hace en función de este gráfico que vamos a ver ahora. Lo que intenta hacernos ver, o sea, estamos intentando salir de Matrix e intentando ver la realidad. Que los bonos no están descontando nada bueno. Y si no, miren este gráfico. Es un gráfico de sopera, o de taza con asas de la rentabilidad del bono americano de 30 años, que muy buena pinta no tiene. Ahora mismo estaría formando el asa derecha de la taza. Aquí está la taza, el asa izquierda, aquí está la taza, sopera, como lo llaman otros, y aquí estaría el asa derecha. Con un gráfico así, si esto rompiera hacia arriba, el potencial de subida brutal que tiene es impresionante. Lo podría llevar al 6%. Ya hablamos de esto en un vídeo el otro día. Lo podría llevar al 6% además a mucha velocidad mientras reacciona el gobierno y deja de reaccionar. Esto es una realidad. Y ayer, tras ese supuesto dato de empleo, pues volvió a tensarse la cosa otra vez y volvió a cerrar otra vez cerca del 5%. Y lo mismo con la rentabilidad del bono americano a 10 años. Como vemos, está encajonada desde el año 2024 en una resistencia que está en 4,70%. No es el 4,5% el nivel peligroso, es el 4,70%. Fíjense cómo ha llegado ahí en una oleada, otra oleada, ha llegado en muchas ocasiones y ahí se frena. Romper el 4,70% pondría las cosas muy peligrosas. Y volvemos a estar muy cerca. Ayer se volvió a cerrar por encima del 4,5%. Entonces, será muy maravilloso el dato de empleo, las bolsas estarán muy contentas, pero aquí hay una amenaza potencial que tenemos que vigilar muy estrechamente. Además de esta amenaza que puede romper cosas, hay que preguntarse. Bueno, primero vamos a leer la opinión de Endgame Macro y ahora les daré yo la mía. Dice, su escenario base, estamos entrando en una fase donde los mercados de bonos están comenzando a anticiparse tanto a la Reserva Federal como a la política fiscal. 1. La demanda extranjera está deteriorándose. Eso es un hecho. Y no solo con los bonos americanos, le pasa lo mismo a los bonos japoneses, por ejemplo. La demanda extranjera se deteriora. Eso es una realidad. 2. La oferta de bonos del Tesoro se está disparando. Eso es otra realidad. Porque Estados Unidos, como ya han avisado numerosos economistas, esto lo sacamos hace ya mucho tiempo que Mark Vidal lo estaba advirtiendo con toda la razón, Estados Unidos está teniendo que renovar bonos que se emitieron cuando el COVID a tipos prácticamente cero y ahora los tienen que renovar a tipos cercanos al 4%, 5%. Eso es un dineral para las arcas públicas. Les está masacrando. Trump ayer lo reconoció. Dijo que necesitaba una bajada de tipos de interés porque tenía que renovar la deuda en condiciones mejores porque era un dineral lo que se estaba gastando el Estado. Lo dijo así de claro, por fin. Y le pidió a Powell que bajara los tipos de interés un punto entero. Evidentemente todo esto cayó en saco roto.
Pero lo reconoció Trump, que Estados Unidos tiene ese problema que no es un problema pequeño ni muchísimo menos. Entonces, claro, hay mucha oferta de bonos del Tesoro para poder renovar esa deuda. Y 3, la psicología inflacionaria ya no está anclada únicamente por las subidas de tipos. ¿A qué se refiere con esto? Pues a que psicológicamente también está anclada a los aranceles, con razón o sin ella. Yo creo que tiene bastante razón la psicología inflacionaria al estar también bastante centrada en los aranceles. ¿Quieren que les ponga un ejemplo? De esto los políticos no van a hablar nunca. Los aranceles siguen congelando el comercio entre Estados Unidos y China, por mucho que digan. Observen el gráfico de las salidas de containers desde China a Estados Unidos. Desde que llegaron al Acuerdo de Ginebra, el tráfico sigue disminuyendo y está a niveles muy bajos ya. Esto se llama corte de la cadena de suministros. Y creo que no hace falta recordar el corte de la cadena de suministro en la que lió en el COVID y cómo disparó la inflación. Este corte de la cadena de suministros, además de disparar la inflación, tiene el efecto de que está desprotegiendo a quien Trump quiere proteger con los aranceles. Por ejemplo, Trump tiene mucho interés en proteger la gran industria pesada del automóvil en Estados Unidos, especialmente determinadas zonas donde hay muchos problemas, por ejemplo, zona de Chicago y demás, pero con los aranceles lo único que está haciendo es fastidiarles. Por un lado, los precios de los repuestos son mucho más caros, ha intentado poner un parche a la ley para solucionar eso, pero es un parche, y por otro lado, esta semana nos enterábamos de algo extremadamente curioso, y es que Ford decía que paraba la producción del SUV que más ventas tiene, porque no tenía piezas. Corte de la cadena de suministros. Por lo tanto, tú intentas proteger a una industria con los aranceles y al final, con toda la buena intención, no digo que no, pero al final lo único que haces es hacer papilla a la industria que se supone que estás protegiendo. Porque está todo demasiado complicado, todo demasiado globalizado y es muy difícil aplicar estas cosas así en poco tiempo. Bien. Si las bolsas no corrigen bruscamente para dar margen a una caída de las rentabilidades, los tipos seguirán subiendo hasta que algo se rompa de verdad. Y lo más probable es que estemos hablando del mercado de la vivienda o del crédito regional, es decir, nuevas quiebras de bancos regionales o un colapso del mercado de la vivienda. ¿Y qué pasaría si las rentabilidades suben sin que las acciones corrijan? Pues entonces podríamos ver hipotecas por encima del 10%, no como un escenario apocalíptico, sino como el resultado natural de un giro fallido de política de una estructura de mercado rota. Yo no sé si están siendo ustedes conscientes de lo que se desprende de estas palabras. Por eso he traído a colación el análisis. Por lo que se desprende de estas palabras. ¿Lo ven ya? Trump está muy agobiado y con razón. Aquí las cosas como son, tiene toda la razón con los tipos de interés tan altos. Trump reaccionó a la última vez que los bonos estuvieron a punto de empezar a romper cosas. Pero tiene pocas armas de política económica para poder causar eso. ¿Se están dando ustedes cuenta de cuál es la salida del gobierno de Estados Unidos para parar la subida de rentabilidades y que se calmen las cosas? Lo dice ahí. ¿Se dan ustedes cuenta de que ahora mismo, y teniendo en cuenta las alturas que está la bolsa, a Trump le interesaría muchísimo una fuerte caída bursátil, sin llegar a ser algo apocalíptico, pero una buena caída bursátil que activara los bonos como valor refugio y calmara las cosas? ¿Y somos todos conscientes de lo fácil que puede causar Trump una fuerte caída bursátil con un par de titulares que se saque de la manga aunque no sean verdad? Porque el que sea verdad o no parece que es igual a la política de hoy en día. Por ejemplo, recuerdo que Trump hace una semana dijo que China se había saltado todos los acuerdos de Ginebra, además en un tono bastante duro, y Besen salió a decir lo mismo, y ayer mismo por la noche Trump dijo que China había cumplido todos los acuerdos de Ginebra, que todo iba muy bien y que se citaban para el día 9 de junio para seguir negociando, además en una conversación con Xi y demás.
te puedes inventar los titulares que quieras, tú puedes hundir la bolsa. Tú ahora mismo sales y dices que le vas a poner otra vez el 50% de aranceles a Europa, el no sé cuánto por ciento a Canadá y el no sé cuánto por ciento a México. ¡Hala! Y que la causa es que la migración de las mariposas monarca están en peligro. Y te petes un... Es que es lo que les interesa ahora mismo. Al gobierno de Estados Unidos no le interesa ahora mismo que suba la bolsa más. Tampoco le interesa un escenario de caos y de apocalipsis, porque entonces se complica la cosa por otro lado. Pero una buena bajadita no le vendría nada mal. Ahí lo dejo, ¿eh? Cada uno que saque sus propias conclusiones. En cualquier caso, estén pensando que esto puede ser o que no puede ser, vigilen los bonos porque este mercado es la clave. Y ahí tienen los niveles. 4,70%, bono americano a 10 años, empiezan a romperse cosas. Aquí hay un tema absolutamente clave. Y seguimos con las películas que se monta el mercado, que a veces son reales y a veces no son reales. El mercado está completamente convencido de que los aranceles de Trump van a quedar en nada. Eso es lo que hay. Y eso es lo que se descuenta. Y eso es cómo se ve cada día en función de cómo se mueve y el taco trade. Y aunque Trump meta un arancel negativo, pues entonces yo le voy a dar la vuelta porque es que Trump va a retroceder. ¿Y si a Trump le diera por no retroceder? ¿Y si a Trump le diera por hacer bajar la bolsa para que se calmen los bonos y no retrocediera? ¿Tenemos algún antecedente histórico o algo en lo que basarnos? Pues sí. El único antecedente histórico es en la anterior guerra comercial, 2018, el mercado se mete el batacazo, viene una notabilísima recuperación. Fíjense que el batacazo se produce aquí en 2879. Viene una notable recuperación que rompe el nivel anterior, el mercado sigue subiendo, todo era maravilloso, el mercado se ha acostumbrado a la guerra comercial, Trump controla, no va a dejar que la bolsa baje, estamos seguros, taco trade, no sé qué, no sé cuántas, y entonces pasa esto. Compras en las bajadas porque te estás forrando, entonces te hace esto. Y tú sigues comprando las bajadas y entonces te hace esto. Y tú sigues comprando las bajadas y entonces te hace esto. Cuando estás aquí estás muerto. Porque hay casi un 20% de caída entre aquí y aquí. Cuidado con esto. ¿Puede Trump consentir que baje la bolsa? Pues aquí está el ejemplo. En guerras comerciales se puede haber recuperado todo y luego se puede volver a perder. Claro. Claro que sí. Claro que se puede. Al final, fíjense que la primera bajada fue superada con creces en la segunda bajada en el último trimestre del 2018. Esta caída. Igual que lo consintió aquí, lo puede consentir aquí. De hecho, le vendría bien para los bonos. Que esto generó a su vez una gran oportunidad, eso ya es otra historia. Pero no descartemos nada. No descartemos nada. Y aquí se ve un poco más a ojo de halcón, como se estaba aquí, primeras andanadas de la guerra comercial, y luego se llega a superar los máximos anteriores, un poco tras esta recuperación fortísima que llegó a tener, y entonces es cuando vino el palo de verdad. ¿Se puede descartar algo de esto? Para nada. De hecho, es lo más probable que pase. Tarde o temprano. Y lo repito por si no ha quedado clara la idea, de hecho eso es lo más probable que pase. Pero antes puede que aún nos quede bastante subida. Alguien muy poco sospechoso de ir contra Trump, como es Gasparino de la Fox, que ya saben que es una cadena bastante afín políticamente al Partido Republicano, esta semana lo dijo. Gasparino dijo, ¿y si no se está entendiendo bien a Trump? ¿Y si Trump tiene intenciones de mantener los aranceles más de lo que nos creemos y ser más duro con ellos de lo que nos creemos? Entonces Gasparino hacía un paralelismo con la situación del 2008. Antes de la crisis del 2008, el mercado venía de tocar máximos históricos ignorando todos los avisos que había sobre lo que podía venir. Gasparino no descarta que pudiéramos estar ante un escenario así, y repito, Gasparino es de la Fox es muy afín al Partido Republicano, o sea que no son críticas gratuitas, porque claro, es que está todo tan politizado que cuando ves un analista tienes que pensar, ¿este es demócrata, republicano o le da a los dos igual?
solo se puede escuchar a los que le dan a los dos igual. Porque los que son de unos o de otros te dan opiniones como la prensa española. La prensa española es o de derechas o de izquierda. Y según seas de uno o del otro, siempre estás con el mismo tema en un sitio o en el otro. Pero, ¿dónde está la prensa neutral? En España no hay. No sé, igual hay alguno por ahí, pero así en términos generales sí, los youtubers y lo que se llama pseudomedios según los políticos, que al final son los únicos medios fiables porque son más o menos independientes. Pues en Estados Unidos pasa igual, hay que ver con el analista que estás hablando si tiene el barniz político o si está hablándote solo de economía, como intentamos hacer muchos, sin meternos en más líos. Bueno, pues ahí lo dejo también, para que reflexionen ustedes. Y un sistema sencillito, pues ya lo he explicado muchas veces, yo creo que basándonos en lo que hace el RSI, el RSI tiene una característica y es que tiene la tendencia a estar por encima de 60 en las grandes fases de subida. Bien, por aquí, por ejemplo, esta subida. Baja pocas veces de 60. Y cuando va a caer, pues tiende a meterse por debajo de la zona de 40, aunque ahí se mueve mucho más rápido porque en las caídas esto funciona bastante peor, ¿no? Entonces, dada la propensión natural que el mercado tiene a subir más que a bajar, las bajadas son mucho más rápidas, tiene un desequilibrio, una asimetría tremenda en las bajadas y en las subidas son más lentas, las bajadas son más rápidas. Bueno, pues yo lo que me di cuenta es que con un poquito de lectura de mercado, fíjense, aquí esto es un indicador que me hicieron desde inversores institucionales para que lo único que hace es ver cuándo ha estado dos velas por encima del RSI de 60 y se ha roto el máximo de las dos velas, y cuando salen las barras rojas es cuando ha estado dos velas por lo menos por debajo de 40 y se ha roto el mínimo de esas dos velas, ¿no? Entonces aquí lo veo de una manera un poquito más gráfica, pero es algo parecido si simplemente observan el RSI que está aquí. Entonces, para mí, cuando está en un terreno intermedio, pues si viene de comprado lo considero vendedor, es decir, si tú has estado por encima de 60 y ya te metes dos velas por debajo de 60, lo considero vendedor, por ejemplo aquí sería vendedor. Y mientras no suceda lo contrario, que salga de la zona de 40 dos velas hacia arriba, pues lo considero vendedor y a partir de aquí comprador. Aunque no está en 60, pero me ha bastado con que salga de la zona de 40. También hay que hacer un poquito de lectura de mercado. Aquí tienes dos velas. Teóricamente la ruptura del máximo te haría ya una señal de compra, pero es que está justo encima de la media de 200. Entonces mejor esperar. Esperas y la siguiente señal de compra ya te la da por aquí. Que aún está claramente por debajo de la media de 200, pero como está muy por debajo de la media de 200 y no justo por encima, pues sí que me vale la señal. Y nos habría dado una buena señal de compra. Aquí nos da dos velas por debajo otra vez de 60, se pierde el mínimo, pero no podemos porque estamos justo encima otra vez de la media de 200 y por lo tanto vemos como con este sistema sencillo pues habríamos pillado tanto la caída con cortos como la subida. Es así de sencillo. Entonces, insisto, la regla es por encima de 60 dos velas más la ruptura del máximo es un punto pivote de referencia, dos velas por debajo de 60 menos ruptura del mínimo te pone vendedor, por debajo de dos velas de 40 y pérdida del mínimo es otro pivote de referencia, pero te sigue manteniendo vendedor y el momento que sale, dos velas hacia arriba y ruptura del máximo, te está dando señales de compra que evidentemente tienes que hacer un poquito de lectura de mercado, jugando sobre todo con la media de 200. Vean, por ejemplo, el último tramo alcista del 2024, por aquí andaba mal, tal, aquí de repente pasa comprador. Da dos velas, se rompe el máximo, por aquí te está dando zona de compra. Pues nada, pues aguantas 5.800 más o menos. Aquí te pasa a vendedor, una dos velas, pero no se rompe el mínimo claramente. Te sigue manteniendo comprador
Por lo tanto, desde 5.800, aquí te daría vendedor, pero no se rompe el mínimo. Y aquí, como sale de la zona 40, 2 velas más esto, te da otra zona de compra, que no te permite vender, porque estás en zona de compra. Entonces, desde 5.800, pues te hace salir aquí, que ya te da 2 velas por debajo de la zona de 60, pérdida del mínimo, pues 150 puntillos. Podría haber sido más, pero claro, lógicamente pierde en la entrada y en la salida. Esto se puede complementar con otras lecturas de mercado, bandas de Movalev, otras cosas, pero en esencia la señal guía te va marcando bastante bien por dónde van los tiros. En un mercado como el actual, falso completamente y todo mentira, pues lo mejor es tener un sistema de especulación que nos vaya guiando, porque si tenemos que actuar con la lógica, vamos apañados. Unos incisos rápidos de varios antes de meternos con lo de Hartnett. China ha cerrado el 8º mes consecutivo con aumento de las reservas de oro. Séptimo mes consecutivo con aumento de las reservas de oro. Por lo tanto, el oro, que ayer bajó por ese supuesto buen dato de empleo, sigue teniendo un respaldo físico muy importante de compras por parte de los chinos, ¿no? El tema de la guerra de Ucrania también ha sido protagonista durante la semana, desgraciadamente para mal, porque las cosas se han empeorado muchísimo. Da la sensación de que la mediación de Trump no está sirviendo por muchos esfuerzos que ha hecho. La guerra está peor que nunca y sin ninguna pinta de que se vaya a llegar a ningún acuerdo. Por lo tanto, ese factor, pues desgraciadamente, no vamos a tener grandes cosas al respecto. Y por último, pues también fue protagonista el Banco Central Europeo. Esta semana hemos tenido reunión y ha pasado lo que se esperaba, que han bajado otros 25 puntos básicos, pero se filtró, como pasa siempre en una gran agencia de noticias, qué es lo que se habló dentro de la reunión, y como suele pasar casi siempre, esa fue la verdad. Lo que dice Lagarde, ¿qué tal? Otro Matrix también. Bueno, pues en la zona euro tela marinera, Matrix también, en todos los aspectos. Pero se filtró que en la reunión lo que se había decidido era ya no bajar los tipos en julio. Es decir, que se va a hacer una pausa en el ciclo de bajadas de tipos, que ha sido de 10 bajadas de tipos. Por lo tanto, se ha bajado pues 2 puntos enteros, a 25 puntos básicos por reunión, promedio, pues 2 puntos enteros. Y esto pues también ha sido noticia durante la semana. Desde un punto de vista técnico, pues estamos en un lateral terrible. Nos metimos en lateral el 12 de mayo y desde ahí pues se van sucediendo las sesiones dando vueltas entre el 6.000 y la media de 200. No vamos a ningún sitio. El 12 de mayo se había llegado a 5.926, ahora se está apenas a un 1 y pico por ciento nada más. Vamos a ver qué sucede. Por arriba tenemos resistencia en 6.074. Da la sensación de que si el spot y el futuro consiguen pasar con claridad el 6.000, cosa que aún no han hecho, pues lo normal es que se vaya el futuro aquí a esta zona al 6.078 y si la rompe que se vaya a máximos históricos. Meterse por debajo de la media de 200 el futuro complicaría todo muchísimo, nos daría una muy mala señal y una señal de peligro, por debajo de 5.900 aproximadamente. Bien, pues vamos a ir a Hartnett y la verdad es que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Necesitamos analistas que no estén contaminados por la política y que no defiendan ni a demócratas ni a republicanos, que le tengan que dar al que le tengan que dar y que sean neutros, porque si no, no hay forma de aclararse. Bueno, pues Hartnett es uno de estos casos. Así que vamos a ver, su primer comentario es duro, él también está en plan duro hoy. Trump baja los tipos de interés como un republicano, que es lo que es, pero gasta igual que un demócrata. Al final, todos sus intentos de rebajar las deudas, que eran muy loables, pues están quedando en nada, teniendo en cuenta la nueva ley esta famosa que está aplicando, donde todos esos ahorros se van al garete. El famoso Dodge ha sido un fracaso, los aranceles son un fracaso, esto es un caos, un desmadre, esto... Y solamente la única manera de llevar el déficit hacia la zona del 3% del Producto Interior Bruto es maximizando el Producto Interior Bruto y esperando que Besen pueda convencer a los vigilantes.
Se refiere a los vigilantes de los bonos. A ver, yo creo que esto Hartnett lo dice como una crítica muy dura, no porque piense que ese es el camino, porque por mucho que aumente el Producto Interior Bruto, que es lo que está diciendo Besen, no se preocupe nadie, que no se preocupe nadie, soyez tranquil, porque lo que va a pasar aquí es que vamos a subir tanto el Producto Interior Bruto que bajará notablemente el ratio deudas-Producto Interior Bruto. Eso es falso. Históricamente, desde la Segunda Guerra Mundial, nadie lo ha conseguido. Desde la Primera Guerra Mundial, diría yo. No se ha conseguido nunca con crecimiento orgánico rebajar el ratio deudas-Producto Interior Bruto. Ya lo hemos hablado muchas veces. Solo se ha conseguido con un gran crecimiento de la inflación o bien con una burbuja de activos. Si es eso lo que van a hacer, intentar que haya una burbuja de activos, el problema está en que si la burbuja de activos va creciendo, los bonos pueden empezar a romper cosas. Ese es el problema. Si no, estaría clarísimo lo que van a hacer. Crear una burbuja de activos a base de datos imaginarios y todo este tipo de cosas. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Muy complicado. Me salto algunas cosas que creo que son de menor importancia y me centro en esto. El dólar sigue rompiendo a la baja, a pesar de que la rentabilidad de los bonos está en el 5%. La verdad es que es un poco paradójico. Gráfico 4. Fíjense cómo está la rentabilidad de los bonos en azul. Normalmente la correlación entre la rentabilidad de los bonos y lo que hace el dólar pues es muy notable, como es lógico, ¿no? Cuanto más tipos de interés se pagan en una economía, pues la moneda está más fuerte porque le entra más dinero en busca de esos tipos de interés. Pero se está produciendo una extraña divergencia, una divergencia que francamente a estos niveles no se había visto, pues al menos desde que está este gráfico, desde el año 2021. Es todo muy extraño. Al dólar le pasa algo más. ¿Y qué es eso que le pasa? Pues lo dice aquí Hartnett, pues que tienen un gasto del gobierno brutal con 7 billones de dólares y unos ingresos de 5 billones de dólares. Por lo tanto, hay un déficit de 2 billones de dólares con una deuda nacional en 36 billones de dólares y encima la famosa ley esa que quiere aprobar, que la llama la gran ley, la bonita ley y todas estas cosas, lo único que va a hacer es subir la deuda, subir ese déficit, subir la deuda en 1,5 billones antes de las elecciones del 28. Tanto Congreso como Senado están hablando de una serie de historias que harían que subiera la deuda al final, esto sería en unos 10 años, en 4 o 5 billones más, aparte del propio crecimiento desmadrado que lleva ya la deuda en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, adiós a los recortes, no, adiós a rebajar el déficit, ¿no? Adiós. Los bonos, lógicamente, no están nada contentos con la situación. Aquí hace otra crítica, ¿no? Con dos cestas de valores, por ejemplo, la que favorece a los billonarios, que estaríamos hablando de un 45% de subida desde las elecciones. A esta gente les favorece los aranceles, los impuestos, la rebaja de impuestos, la desregulación, pero no ayuda a las pequeñas compañías del Russell que se están yendo a hacer puñetas con una bajada del 7% desde que fue elegido Trump. Esto no es muy interesante para él. El Bullenberg indicador sube de 4,2 a 4,4. En cuanto a los flujos semanales, atención a la fortísima entrada de dinero en cash, casi 95.000 millones de dólares de entradas. Es la mayor entrada desde enero del 2025. 15.800 millones de dólares han entrado en bonos, 5.400 millones en bolsa, 1.900 millones de dólares ha entrado en oro, eso es mucho dinero para el tamaño de este mercado, y de criptos han salido 200 millones. Como ven, mayores entradas de caja desde enero del 2025 y primera salida de criptos en 7 semanas. En lo que va de año, me salto algunos párrafos, reflexiona. El oro sube 27%,
valores internacionales 16, bonos del gobierno el 6, bonos corporativos el 6, valores de Estados Unidos tan solo el 1 y el dólar baja un 9%. Y sigue repitiendo lo que dijo la semana pasada, que cree que es mejor comprar bonos del tesoro a un 5% de rentabilidad que meterse en el SP500 con una cotización de 6.000. Y yo le doy toda la razón. Desde luego que es bastante mejor. Dice que los bonos suizos a 5 años están en negativo. Y a mí esto me parece algo muy importante porque nos muestra cómo están actuando estos bonos como valor refugio y que la mano fuerte pues no lo tiene nada claro. Esto lo escribió el jueves antes del imaginario dato de empleo. Decía que por debajo de 75.000 iba a ser alcista para los bonos y por encima de 175.000 iba a ser bajista. Al final se quedó en medio, por lo tanto, pues nada. Llama la atención, con mucho criterio, antes lo decía que de esto no estamos hablando, de que el indicador ISM de servicios ha dado la menor lectura en el índice de actividad desde mayo del 2020. Y lo vamos a dejar aquí porque luego sigue hablando en el paper de cuestiones de geopolítica y demás que ya no viene al caso de lo que nos interesa, que es cuáles son sus previsiones económicas. Pues tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like, que siempre nos viene muy bien. Y les agradecería también que se suscribieran al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que todo lo que he dicho no son más que mis opiniones personales, que yo me equivoco muchísimo y que no me deben hacer caso a mí ni a nadie, porque esto es Matrix, esto es un engaño todo. Usen un sistema que les guíe más o menos por dónde tienen que ir y en paz. Intenten no operar pensando en lo que va a pasar, porque seguramente se va a equivocar. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia, como dicen los prestidigitadores. Que pasen muy buen fin de semana. Yo les espero mañana con el pequeño vídeo de reflexión de los domingos. Hasta pronto. Saludos desde